En este video te enseñaré cómo usar un servomotor y cómo controlarlo. Así que empecemos, queridos electrónicos. Esto es un servomotor, modelo Microservo SG90. Estos modelos de motores por lo general solo giran 180 grados. Esto lo comprobarás usando uno de sus ejes modelo. Con mucho cuidado lo giras de un lado a otro. Esos topes o límites se deben por dos elementos. Si lo desarmas, lo encontrarás. En la parte de arriba, que es la mecánica, en el engranaje más grande podrás encontrar el primer tope límite mecánico permitiendo un movimiento giratorio a la mitad. En la parte de abajo tendremos el control electrónico y el potenciómetro es el segundo tope mecánico eléctrico que controla la posición de los engranajes y también del motor eléctrico. Y todos esos datos se procesa en su propio microcontrolador. Todo este circuito puede usar voltajes entre estos rangos, aunque los más usados son entre 5 a 6 voltios. Pero el consumo en amperaje puede variar. En un principio consume hasta 10.000 amperios, luego se normaliza y consume entre un rango de 100.000 amperios, y cuando se lo usa hasta su punto máximo, consume casi hasta 1 amperio. Las conexiones técnicas de alimentación son estos colores, café y rojo. Y el cable de color naranja es la entrada de pulsos, donde podremos decirle en qué posición o en qué sentido queremos que gire el servomotor. Un dato curioso es que la palabra servo significa auxiliar y todo el término completo significaría motor auxiliar para aumentar automáticamente la energía disponible cuando conviene. O sea, un motor que te ayudará a empujar cuando necesitas una fuerza y movimiento extra. Un dato por si no lo sabías. Para controlar este servomotor debemos usar estas señales digitales llamada PWM, modulación de ancho de pulso. Y existen tres tipos de señales que usa el servo para trabajar básicamente. Primero sería 0 grados, 90 grados y 180 grados. Izquierda, centro y derecha, viéndolo desde este punto, claro. Gráficamente la señal sería así en cada posición. Son simples ondas cuadradas y se parecen mucho, pero lo que importa es el tamaño de cada una. Ese tamaño se la define con una duración. Por ejemplo, esta debe durar por lo menos 1 milisegundo para girar a la derecha. Esta 1.5 milisegundos para el centro y para la izquierda unos 2 milisegundos. Pero eso solo sería la duración del cuadrado que es positivo. También se debe contar el negativo que se va para abajo. En total se debe sumar 20 milisegundos aproximadamente para que el servomotor pueda moverse en todas sus posiciones básicas y ese pulso se tiene que enviar todo el tiempo. Pero hoy me voy a enfocar en controlar estas dos posiciones, izquierda y derecha. Y para controlarlo voy a usar el famoso oscilador de pulsos 555. La configuración que utilizaré será el del astable, que me enviará pulsos cuadrados todo el tiempo. Esos tres valores me definen cómo quiero que duren esos pulsos y con esta calculadora digital online tendrán una idea de cómo sería la duración de esos pulsos. Pero como vamos a usar PWM, se debe usar un diodo rectificador conectado en paralelo a la segunda resistencia en este sentido. Y es porque no usaremos el 100% de la señal PWM, sino tan solo usaremos la mitad de esa capacidad. Y ese diodo me permite hacer una carga y descarga por igual, uno por uno a la vez, haciéndolo más corto el ancho de pulso. Para eso es el diodo. Entonces, usando estos valores, me resultará estas duraciones de pulso. Wow, esos tiempos son muy diferentes a estos, ¿cierto? Pero créanme que con esto llega a controlar el servomotor. Veamos si es cierto. Le coloco espadines tipo macho al servomotor para conectarlo al protoboard. Alimentamos positivo y negativo del servo, por favor no se equivoquen.
y la entrada de pulsos directo a la salida del oscilador 555. Posicionamos manualmente el servo en el centro, lo alimentamos con 6 voltios y el servo giró hacia la derecha 0 grados. Ahora, si quiero hacer girar a la izquierda 180 grados, debo usar este valor de resistencia. Y el servomotor sí giró a la izquierda. Solo cambiando la primera resistencia ya estaríamos modulando el ancho de pulso, pero claro, no estaría respetando los tiempos establecidos que nos muestran todos. ¿Por qué? Bueno, en realidad los servomotores llevan comparadores que escalan las señales y lo que realmente detecta es la duración de cada pulso, los compara y luego los adapta para el control del servo. Y si ustedes lo analizan entre este primer valor de resistencia y la otra, tienen esta duración de pulsos y su diferencia está tan solo de 2 milisegundos. Así que esto llega a ser aceptado y funciona bastante bien el control del servo. Para colocarlo en el centro es un poco inexacto, ya que los valores deben ser muy precisos, más o menos a la mitad del valor máximo que utilizamos. Y no siempre encontrarás valores exactos, pero ya se va ubicando en esa posición. Pero bueno, te dejaré que tú mismo lo experimentes. Así que espero que hayas aprendido algo en este video de hoy y no esperes más y hazlo tú mismo. Porque este circuito está muy divertido de hacerlo y sus aplicaciones son muy abiertas y ajustables y deben funcionar con casi cualquier servomotor que está disponible en el mercado hoy en día. Te lo ha explicado Androbot y nos volveremos a ver en otros próximos experimentos con estos servomotores. Chao, chao.